efectivamente, tenemos ponente. Buenos días a todos. Día final del curso. Tenemos hoy dos ponencias muy interesantes. La primera de ellas, recordáis, uno de los bloques fundamentales que ha cogido la innovación de los semiconductores y lo ha trasladado a la sociedad. De hecho, para mí, personalmente, creo que han sido la clave de la digitalización de la sociedad, que fueron los PCs, aunque luego el testigo lo hayan cogido tablets y teléfonos y lo compartan, pero la transformación de la sociedad empezó claramente con la irrupción de los PCs y ese concepto que os decía al principio de que cuando se hizo el procesador se pensó en que fuera masivo, que no fuera una cosa de universidad, de sótano de universidad, pues fue el PC el que cogió ese testigo y el que empezó la revolución. Luego vino Internet y vino más cosas y vino la web, etcétera, etcétera. Entonces, contamos hoy con nosotros, ya le conocéis, de la mesa de ayer, pero contamos con Melchor Sanz, nacido en Segovia, no dice la fecha, dice que hace muchos años. Programó en BASIC con el ZX Spectrum, yo también, y lo tengo todavía guardado. En el 93 empezó a trabajar como becario en IBM y luego como soporte en una empresa, Software Borland, dando soporte a Turbo Pascal y Turbo C++. Empezó luego a trabajar en Compaq, ahí ya empezamos a coincidir, como soporte técnico de PCs, luego como ingeniero de soporte nivel 2 de servidores y en 1999 gestionó el IT interno de HP. Es un cambio importante, pasar a gestionar una división de IT y lideró el efecto 2000, por eso se ha quedado como se ha quedado. El primer fin del mundo. En el año 2002 lideró la transformación de IT de HP de on-premise al cloud y sin darse cuenta se dio cuenta que fue partícipe de la muerte de su principal trabajo, administrar el IT del on-premise. Eso les ha pasado a muchos. Antes de que llegue el segundo fin del mundo, muerte del on-premise, vio que el futuro y el dinerito no estaban en el back office, sino en ventas y se movió a consultor, preventa de sistemas. Podemos empezar a resumir un poco, ¿no? Finalmente es perito judicial informático, defensor de causas perdidas y, lo más importante, socio del Atlético de Madrid. Muy importante eso porque... Ha vivido 4 fines del mundo tecnológicos, que eso es verdad. Los que llevamos años hemos vivido, esto se muere, esto se hunde y sigue vivo, con lo cual sobreviviremos a uno más. Y hoy contamos contigo para ver qué esperamos de la computación en la mano. En la seguridad y computación en la mano. Esto tiene aquí un micrófono, es horrible, así que... No funciona. Ah, bueno, si prefieres tenerlo, tienes que tenerlo muy pegado a la boca. Sí. ¿Me oís? Sí. Se oye mejor con el micro. Bueno, no voy a ir muy al turrón. Vamos a hablar de... Realmente el concepto es la seguridad en el puesto de trabajo, en el ordenador. Es cierto que cuando estamos hablando de computación o de high performance computing, pensamos en dónde se hace la computación, pero da igual dónde se haga la computación. De momento tenemos una actividad física bastante marcada, es decir, no somos telépatas, utilizamos la tecnología en nuestros sentidos, manos, ojos, oído, boca, habla. Necesitamos una interfaz para comunicarnos con el resto del mundo tecnológico, da igual dónde se haga la computación. Y el dispositivo por antonomasia que utilizamos para interactuar con la computación se llama ordenador. Puede que ahora se llame un poco más teléfono, pero es cierto que el teléfono, el smartphone, sirve para consumir datos. Realmente a la hora de crear datos, esta presentación que veis, yo no la podríamos hacerla en un smartphone. Pero sería una tortura. Lo ha hecho en un ordenador, un ordenador HP con un procesador Intel como Dios manda, de multipropósito y que tiene un pequeño núcleo acelerador de ciertas partes muy específicas de inteligencia artificial. Y ahí nos quedamos. Lo digo porque yo sí he estado los 3 días con vosotros. Y no voy a repetir nada de lo que se ha dicho en los días anteriores. Tenía algunas setas que se repetían, pero por ejemplo, vosotros las he quitado, no me voy a repetir. Es decir, es importante que penséis que os respeto y os aprecio haber estado aquí un día festivo y aguantarme aquí durante una hora. Así que voy a saltarme todo esto. ¿Por qué es importante la seguridad? Bueno, la seguridad en sí misma
no es solo un concepto, son muchos conceptos que están unidos uno tras otro. Y resulta que la frase de una cadena es tan fuerte, tan resistente como su eslabón más débil, en este caso tiene un sentido muy claro. Tenemos que garantizar que la seguridad en nuestros dispositivos está en todo y cada uno de sus eslabones. Miremos de izquierda a derecha, de arriba a abajo, del centro afuera, da igual. Y para esto, después de dedicar muchos años de sesuda investigación en varios países del mundo, en una universidad, lo que hice fue pensar en un ganchito de estos que hay, ¿no? Y dije, joder, pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a utilizar este truco para que vosotros conceptualmente veáis parte por parte cómo son cada una de las partes. En la primera parte de todas, el primer eslabón es el usuario, ¿no? Ese usuario que es el que tiene que... Realmente el usuario no es un eslabón, el usuario es un ejecutor o hacedor de eslabón. Aquí lo veis claramente, cómo el usuario es el responsable de colocar la seguridad, de colocar el gancho. Si no lo coloca, ya podemos haber invertido aquí millones de trillones de dinero, de dineros, incluso con suerte, algo que caiga del fondo público, que no creo que sea el caso en Madrid. ¿Cómo podemos hacerlo? Pero dependemos que el usuario al final sea el que una, el que enganche el eslabón. En ese sentido, os anuncio que también voy a traer detalles para vosotros, porque yo he pasado aquí los 2 días anteriores y no tenía nada que echarme, la verdad es que no había café, no había chuches, y entonces he traído cositas y regalos, que es lo que me ha retrasado 5 minutos, porque he ido a Carrefour a comprarlo, para motivaros. Esto, efectivamente, llego tarde, pero me queréis. Yo voy a hacer una pregunta. Una pregunta y es, cuando estáis trabajando con un ordenador, o cuando estáis trabajando en general, tenéis algo siempre en la mano, y voy a poner aquí una animación que va a ir apareciendo ese algo que siempre tenemos en la mano, y el primero que me diga lo que es, se lleva o bien un Kinder Bueno o bien un Kit Kat. Aquí está la evidencia, es decir, esto no es una promesa como los fondos, esto es real. Existe y lo voy a entregar. Bien, 1, 2 y 3, empiezo. ¿Qué es? ¿Qué lo ha dicho? ¿Quién no? ¿Lo ha dicho alguien por ahí? ¿Quién lo ha dicho primero? ¿Tú? ¿Has sido tú lo del ratón? Muy bien. Elige. Kit Kat o Kinder Bueno. Elige uno de los dos, Venga, es para todos, pero el objetivo de todos. Al final hemos dado suficientes para que todos le demos uno. Bien, resulta que cuando tenemos un ratón en la mano, todos tenemos, no sé si habéis oído hablar de un señor que se llamaba Maslow, que Abraham Maslow, que lo que dijo es que cuando, lo dijo en inglés, en el año 1956, me parece 1966, y dijo, cuando tienes un martillo en la mano, solo ves clavos para clavar. Es decir, cuando tienes un problema, y hoy lo estamos viendo, le vamos viendo 3 días, que parece que todo se va a arreglar con la inteligencia artificial. Hace 3 años era el metaverso, hoy ahora la inteligencia artificial, hace 10 era el cloud y hace 15 era la virtualización. Bueno, son ondas y tendencias que pasamos, pero dijo esto el señor Abraham Maslow. Y entonces, viendo el acuerdo de Abraham Maslow y utilizando la palabra Hammer, digo, os traigo ahí una película en el año 2006 muy divertida que se llamaba Click, de Adam Sandler, que era un señor que tenía un cacharro en la mano que haciendo clic podía cambiar el futuro y decidir qué ocurría con su vida, ¿no? Y este señor, pues claro, a base de hacer clic, 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 se convirtió en un adicto del clic, igual que somos nosotros hoy, en un adictos al clic. Vemos un enlace y hacemos clic. Vemos un descargable y hacemos clic. Vemos un PDF y hacemos clic. Nos pasamos el día haciendo clic porque somos unos consumidores de información. Y la verdad es que cada vez son bastantes estupideces. Bueno, el extremo máximo es TikTok, donde no hay una cosa útil, pero ahí estamos viendo minutos. Bueno, pues la gracia de todo esto es que el señor Abraham Maslow, cuando comentó lo del hammer o del martillo, fijaros las curiosidades, como en la película Click, que está todo el tiempo haciendo clic para unir el concepto, el director puso que el jefe de Adam Sandler en la película se llamaba Hammer también, o sea, para que de unir las bromas, ¿no? Luego, ¿qué ocurre? Que tenemos un mundo donde al final todo se arregla de la misma manera. Pues no, en la seguridad no todo se arregla de la misma manera. Hay que analizar la necesidad y ver
cómo solucionarlo. El siguiente paso, después del usuario, es el hardware. Y aquí hay una parte muy importante, porque el hardware, como llevamos viendo estos 3 días, es la piedra angular que permite acelerar muchas de estas tecnologías de seguridad que hasta ahora eran inalcanzables, para lo bueno y para lo malo. Que el hardware sea bueno, que el hardware cumpla su propósito, y hace unos 15 años, en el año 2012 aproximadamente, se lo pongo ahí, en el año 2012 Intel empezó a ser, después de haber pasado 42 años exactamente, empezó a ser sensible que la seguridad en el hardware era importante. Estos detalles históricos es importante que los aprendáis porque son preguntas de trivia y también van a ser muy útiles en vuestra vida en las cenas con los cuñados en Navidad. Y realmente lo tenéis que utilizar para demostrar que vosotros sí que sabéis y no solamente os dedicáis a ver presentaciones que un señor viene con cierta visión de marketing. La capacidad de garantizar la seguridad en un hardware es crítica. Porque si ese hardware tiene un fallo de seguridad, normalmente pasa desapercibido para todas las capas que están por encima o incluso del usuario. La capa de programación, de bajo nivel, la capa de programación de la BIOS, la capa del sistema operativo, del WordStack, que es un procesador de textos. Ya sé que todos lo denostamos y pensamos en un procesador de textos, no sirve para nada, pero nos ha dado vida, trabajo y bienestar a todos nosotros durante más de 30 años. Seguramente no sabéis, pero os anuncio, que la mayoría de los virus que entran en los ordenadores vienen a través de algo tan básico como el correo electrónico y muchos de ellos a través de documentos o lo que llamamos documentos procesador de texto, .doc. Esto es importante porque ¿qué es lo que hace Intel en el año 2012? Dice, ojo, que para asegurar que cualquier malware no me infecte a mí y yo, sin ser consciente, deje un malware para todo el mundo y que pase desapercibido, empezó a poner instrucciones, se llamó Intel SGX, instrucciones de seguridad dentro de sus procesadores. Sabéis que Intel, una de sus fortalezas ha sido que ha ido evolucionando el conjunto de instrucciones de bajo nivel de sus procesadores a través de toda la historia. Igual que Nvidia, el éxito que tuvo fue liberalizar el acceso a los tensor cores de sus tarjetas y hacerlo público para que la gente pudiese programar directamente los núcleos. Pues Intel aquí ya va haciendo lo mismo. Casualmente, estos sistemas permiten que sean muy difícilmente atacables. Y voy a ser cuidadoso con la terminología porque la seguridad plena, el mundo de la seguridad no existe. Cuando alguien diga esto es seguro, pasan dos cosas. Si dice que esto es seguro, se está equivocando, entonces el pobre pues tiene sus cosas, porque se ha equivocado y lo perdonamos, pero es que puede ocurrir que lo haga deliberadamente, es decir, que mienta, que eso ya es bastante catastrófico. Entonces demuestra su falta de personalidad. Luego, ¿qué es lo que hace Intel en este caso? Ayuda a los programadores del hardware para que establezcan una serie de rutinas para proteger la base del hardware que el microprocesador mantiene, pero se queda en la parte del microprocesador. No gestiona el resto de periferia, en esta versión del 2012, y tampoco la BIOS. ¿Qué ocurre entonces? Que después del hardware tenemos que garantizar que ese hardware no solamente gestiona su propio core, su procesador, sino lo que está alrededor. Y para esto se empiezan a utilizar sistemas de cifrado o encriptado. Pongo aquí un hecho histórico y es que en el año 2016 nosotros como HP o los fabricantes llevamos incorporando sistemas de cifrado dentro de los ordenadores como complemento al chip de Intel desde hace muchos más años, pero hay un hecho histórico en el 2016 que se diseña, aquí pone Product of USA, que también veréis que es importante, un sistema de cifrado irreversible dentro, ya no solamente de los ordenadores que se va haciendo hace mucho más tiempo, sino en una impresora. Es un hecho también bastante histórico porque el hardware se empieza a definir que no solamente los ordenadores empiezan a ser vulnerables, sino cualquier hardware y el Internet de las cosas, fundamentalmente, y una impresora es parte del Internet de las cosas, pueden ser modificados en su core, en su base, para que sin querer sean propagadores de un malware y afecten, infecten y hagan perder millones de dólares. ¿Y os acordáis quién fue o quién es, que lo hemos dicho durante estos 2 días muchas veces, el principal fabricante de semiconductores del mundo? ¿Qué me ha dicho? No, ahí está la
Bien, pues TSMC, que todos pensamos que es una empresa súper buena y súper segura, pues para nada. Hace bien poquito, hace un año, fue infectada, fue atacada y fue vulnerada en la base de datos de clientes y le pidieron 70 millones para el rescate. ¿A qué no lo sabíais? A mí me hacía gracia. TSMC, el paradigma de tantas cosas. Pues ya lo tenéis. El paradigma de tantas cosas también es vulnerable. Y si el fabricante que fabrica chips es vulnerable, yo me pregunto, ¿estamos seguros de que todos los chips no llevan un microcódigo oculto, latente, con un exploit a una fecha determinada para que pasen cosas? Lo dejo ahí. Quizás es que hay mentes detrás. El siguiente eslabón, hemos visto el usuario, el hardware, el usuario que toca las cosas, lo que toca es un teclado, unos plásticos, unos elementos electrónicos. El siguiente es cómo esos elementos electrónicos cómo funcionan a muy bajo nivel, a nivel eléctrico y de transmisión de la información a bajo nivel. Esas rutinas de entrada y salida de la información entre el ordenador, entre este fantástico HP Dragonfly que tiene Nacho o el mío, y el resto del sistema operativo, aplicaciones, se llama BIOS, espero que todos lo conozcáis. ¿Hay alguno que no conozca, no haya oído hablar antes de lo que es la BIOS? Los demás sabéis oído hablar de lo que es la BIOS, ¿verdad? ¿No? Bueno, tú tienes perdón porque eres de área, así que contigo no cuento. ¿Alguien que ha estudiado física o una ingeniería no ha oído hablar de lo que era la BIOS? Bueno, venga. Perdona, va. Bueno, la BIOS son las rutinas, es un programa muy pequeño, está grabado en una memoria no volátil dentro del dispositivo y permite y establece las comunicaciones a bajo nivel entre el hardware y el sistema operativo, que es la siguiente capa. Si nosotros somos capaces de en esta parte colocar un malware, malware es una pieza maligna de algo, malware, trozo de algo o malo, pues pasará otra vez desapercibido por todo el mundo, porque no será capaz de detectar. Bueno, pues desde hace unos cuantos años ha habido un interés bastante claro en garantizar, igual que en el hardware, en garantizar que la BIOS sea segura, no sea alterable y sea resiliente. Bueno, lo de no sea segura, vamos a ver, que por lo menos sea lo más segura que podamos hasta ese momento. En el año 2013, nosotros lo desarrollamos. En el año 2018, el NIST, ¿alguien sabe lo que es el NIST? Muy bien. Que lo diga. Digo que es el NIST. Es el National Institute of Standards, antiguo National Bureau of Standards, que crea los estándares. Eso es, que crea los estándares. A la diferencia del IECubo, que es el IECubo. ¿Sabes lo que es el IECubo? Internacional. Sí, no, es que hago preguntas a José y no tiene ni puta gracia porque sabe todo. Bueno, pues es un instituto americano que define los estándares que tienen que tener los dispositivos, especialmente en aspectos nuevos como la seguridad, ciberseguridad, y un aspecto nuevo que se llama resiliencia. Resiliencia es que algo sea automáticamente recuperable. Es decir, ya da por hecho el propio instituto que vamos a ser atacados. Lo que está diciendo es, bien, una vez que seamos atacados, lo que tenemos que hacer es detectarlo, detectar que hemos sido atacados con humildad. He sido atacado, pero soy consciente de mi ataque, voy a establecer los procedimientos para autorrecuperarme, es decir, apagarme, encenderme y recuperarme y borrar la parte atacada. Y en el caso, y hay una parte que dice el NIST, no en este paper, no en este documento, sino en otro que dice, y en el caso de que tras 3 intentos no seas capaz de recuperarte y pasar a un estado operativo sin riesgo previo, muérete. Es decir, le dice, tienes 3 intentos y después de 3 intentos tienes aquí la pastilla de cianuro con los espías para que si algo pasa malo te la comes y te mueras. Porque es preferible que te mueras tu dispositivo, tu cosa, tu internet de las cosas, cámara, sensor, supercomputador, Fukuyama en Japón, antes de que tú seas partícipe y socio sin querer o cómplice de un ataque. Esto ocurrió en el año 2018, pero claro, me da pena que se haya ido Jorge. Porque justamente la empresa que inventó el procesador de propósito general,
y que fundó un señor que se llamaba Moore, fue justo solo 2 años después cuando incorporó algo que estaba obligado en sus sistemas. O sea, aquí hay que repartir a todos, voy a dejar a mi amigo Jorge sin su dosis de Pascal, ¿no? Pues también la tiene. Es decir, justamente en el año 2020, Intel anuncia que debajo del sistema operativo anuncia una cosa que se llama Intel Runtime BIOS Resilience. Es decir, un sistema que detectaba si la BIOS estaba siendo atacada, la BIOS del ordenador, la BIOS de su sistema estaba siendo atacada y podía establecer medidas. Aquí os dejo 2 libros para que veáis que lo que estoy diciendo tiene bastante enjundia, de cómo cualquiera de vosotros con un ordenador normal puede empezar a jugar a hackear Internet de las cosas, se puede conectar con Sodan. ¿Alguno de vosotros conoce lo que es Sodan? Tú no puedes contestar. ¿Sodan? ¿No? ¿Te puedes levantar y decir lo que es Sodan, por favor? Sí, Sodan es una página web que lo que hace es buscar dispositivos IoT en la red para detectar las vulnerabilidades y te permite interactuar. Muy bien dicho, muy bien resumido, muy bien. ¿Te llamas Staff? Sí. Muy bien, mucho gusto, Staff. Bueno, Mr. Staff acaba de resumir perfectamente qué es esto. Resulta que en Internet hay, ya lo dijo nuestro amigo de Telefónica, que solamente estuvo esta mañana en la sesión, en su sesión, Juan Carlos, que hay un montón de dispositivos a la red del TCP/IP conectados y que son accesibles directamente. Y no están securizados, porque llevan ahí años, decenas de años. Y te puedes conectar a un aire acondicionado de un hotel, a una cámara de vigilancia de cualquier sitio, y si tenéis dudas de cómo se hace, tenéis que apuntar ahí en vuestro cuaderno Sodan, como ha dicho Mr. Staff, y este libro. Porque os voy a explicar de una forma muy fácil cómo a través de 4 procesos web puedes entrar en la cámara y puedes empezar a jugar con la cámara, que enfoque a otro sitio, cambiar las imágenes. Esto que habéis visto en las películas de Misión Imposible y todo esto, lo hace cualquiera, con un poquito de tiempo y con un libro y apuntándose la palabra sola. Bueno, pues justamente lo que están diciendo, lo que llevamos trabajando en la industria durante todo este tiempo es, somos conscientes de esto. Por favor, establezcamos dentro de los sistemas, dentro del propio cámara, dentro del propio sensor, el propio proceso que securiza ese hardware. Y lo estamos haciendo más o menos desde el año 2015, 2016, más o menos ya somos conscientes de estas limitaciones y se están incorporando. El siguiente eslabón es la identificación. Claro, porque dices tú, yo accedo a una cámara, pero para acceder hago login. Hago login con qué usuario. ¿Con qué usuario hacemos login? Siempre en cualquier cosa, en el router de casa. ¿El usuario se llama? No, el usuario, el administrador. User. La pregunta está en la respuesta. Pero te voy a dar una chocolatina, ¿vale? Porque ayer tuviste que explicar una cual y la así. Resulta que ponemos user. ¿Y cuál es la password que tiene por defecto ese user de esa página? 1234. O en alguno de los casos, otra que es user. Vale, pues cada una. ¡Password! ¡Password! O sea, es que es flipante, es decir, lo hacemos a veces metros. Además que uno tranquilamente le pregunta a ChatGPT-3, le dice, hola, ¿me puedes decir cuál es el usuario por defecto del router de mi casa? Y le contesta alegremente. Bueno, pues para que veáis que la identificación ha pasado a ser un aspecto súper importante para garantizar que solamente quien deba pueda modificar algo. Sea un hardware, un firmware, una programación, un microcódigo, cualquier cosa. Tanto es así que la última normativa de la Unión Europea establece que los patrones biométricos, es decir, ese patrón que guarda la forma de tu dedito, tu carita, ese tipo de cosas, estén codificadas a nivel de hardware no reversible dentro del dispositivo que hace la captura. Por eso, cuando estás utilizando un dispositivo móvil para identificarte, la carita, el patrón de esa carita no puede salir del dispositivo. Hace 3 años sí podían salir del dispositivo, pero desde hace 3 años ya no pueden salir del dispositivo. O un patrón de huella dactilar. Tanto es así que algunos fabricantes, muy sensibilizados con este tipo de cosas, han hecho algunas cosas bastante estúpidas, como un ratón que tiene un sensor de huella dactilar. Y ese ratón lleva dentro un chip, que no es de 2 nanómetros, puede ser de 90
cifra, que encripta, cifra y genera un token de un patrón no reversible del dedito y se lo queda dentro. Y cada vez que alguien se identifica con el dedito, aquí o en un ordenador, realmente esa información no se transmite del dispositivo, se queda dentro del dispositivo. Solamente se envía un hash, que además lleva un token de tiempo, para garantizar que eres quien dices ser, pero que si alguien está escuchando por el medio o alguien lo reutiliza un segundo después, no se puede identificar. En la parte de identificación se están invirtiendo millones y millones de euros. ¿Y por qué se está haciendo esto? Porque hemos hablado durante unos cuantos días de la computación cuántica. Resulta que esta forma de guardar de forma cifrada la información se hace mediante sistemas de cifrado que eran robustos, que utilizaban procesadores de Intel normales y eran robustos, que se tardaban en descifrar mediante un sistema de cifrado AE256 muchas horas y muchos días. Resulta que ahora, con un sistema cuántico, de los que ayer tenía el amigo de Fujitsu, pues puedes en segundos o minutos descifrar una contraseña de este tipo. Por eso se está invirtiendo gran cantidad de dinero en garantizar que toda la información no queda expuesta ni compartida y se guarda dentro del hardware. Es otro factor muy importante que tenemos que tener en cuenta, que la segunda de las inversiones es la seguridad del hardware. El siguiente eslabón es el sistema operativo. Aquí no me voy a meter mucho, solamente recordaros que el sistema operativo, el Windows, el Apple, el Chrome OS, cualquiera de los sistemas operativos, pues tiene sus cosas y que normalmente tienen que utilizar un sistema de detección de ataques o de malware. Hay algunos que dicen que no tienen virus, me refiero sobre todo a Apple y a Chrome OS. No tenemos virus. Bueno, hombre, digamos que a lo mejor como tienes una penetración de mercado del 6%, pues a lo mejor entonces los malos dicen, ¿dónde ataco? Al ordenador de Jorge que tiene Windows y tiene mucho dinero en el banco, porque le finiquitaron en Inter con una puta barbaridad de dinero. O al estudiante, primero, ¿qué estudiante tiene un Mac? Levantáis la mano, el estudiante que tiene un Mac, tú no cuentas, pero es de AD. Tú qué estás estudiando? ¿Estás en un máster doctorado? ¿Eh? ¿En qué? En física. La Complutense, ¿no? Qué más grande. ¿Qué ordenador utilizas? ¡Ahí estamos! Ojo, he hecho un triple, me ha arriesgado completamente. He dicho, voy a jugarme. A ver, chica, lista, inteligente, doctora, física, Complutense. Bien, cuando yo soy un malo, soy un hacker y tengo que elegir, ¿no?, a quién voy a pedir un rescate multimillonario de, pongamos, 100.000 euros o 200.000 euros, y tengo dos opciones: hacer un programa que ataque a los Mac, pues su nombre, de Beatriz, que la pobre es doctorando y ya tendría unos grados y no gana una miseria, también se da a Alemania, o a Jorge, que tiene una cuenta en el banco de varios cientos de miles de euros. Obviamente, voy a atacar a Jorge. Esa es la cuestión por qué mayoritariamente los virus existen en Windows con Intel, y existen muy poco en Mac, y no existen en Chrome OS. Y no existen en Chrome OS porque ¿quién tiene un Chrome OS para trabajar? Nadie. ¿Quién lo tiene solamente? Los niños que les obligan el cole a tener el cacharro ese de 200 euros. ¿Quién va a invertir un segundo de tiempo en pedir un rescate al niño? Muy bien, muy bien. En el caso de un Chrome OS, sea HP o de una marca buena o sea de cualquier otra marca, la seguridad es exactamente la misma. Bueno, gracias. Bien, el siguiente, bueno, después del sistema operativo vienen las aplicaciones. Aquí también hay una gran inversión porque muchas de las aplicaciones, y lo estáis viendo, llevan inherentes códigos de malware y se está haciendo una gran inversión en asegurar y colocar sistemas de procesamiento de análisis en tiempo real de lo que está haciendo la aplicación. ¿Qué existe esto? Bueno, pues cuando una aplicación se instala, además de pediros que aceptéis todo, acceso a la cámara, al contacto, a la tuya personal, al teléfono de la familia, empieza a hacer cosas cuando ocurre esto. Entonces, ahora mismo, tanto en Android como en Apple iOS, antes en Apple iOS, como en Windows, los sistemas de seguridad están analizando en tiempo real qué hacen cada una de las aplicaciones y si realmente están accediendo a la información que han comprometido que van a acceder y que para la cual han obtenido un certificado del fabricante para poder ser instalado, lo que se llama
el certificado o el cheque de legitimidad de aplicaciones europeas. Si esa aplicación en ese momento no hace eso, se detecta y en tiempo real y se puede parar o se puede notificar. Todo esto que estoy diciendo de análisis en tiempo real es necesidad de procesamiento, requiere más procesamiento. O sea, hay una parte del sistema operativo y hay una parte del procesador que se tiene que dedicar a todas estas tareas. Tanto es así que Intel, después del SGX, ha sacado otra librería adicional de rutinas de seguridad que hace análisis en tiempo real de consultas de cifrado o descifrado para analizar si alguien está utilizando sistemas de cifrado o no cifrado sin permiso o de forma no contemplada. Luego, empezamos a ver cómo un dispositivo y el procesador y la lógica que tiene alrededor empieza a tener una carga de trabajo bastante grande solamente por asegurar o intentar asegurar el sistema en sí. Después ya estamos con las comunicaciones, pero aquí no voy a entrar en nada porque la verdad ya habéis visto todo lo que he dicho, ya lo he visto telefónica muy bien, entonces no me Juan Carlos. Bueno, pues también hay muchas tareas. Solamente voy a intentar aportar otro dato, y es que además de las comunicaciones, no solamente las comunicaciones con el exterior del dispositivo, sino también las comunicaciones con el interior del dispositivo. Cuando estamos manejando datos dentro del dispositivo, entre el procesador, la memoria, el disco duro, los diferentes entornos, los buses, esos datos se tienen que alojar de una forma segura también, normalmente en el disco duro. Y aunque los sistemas de almacenamiento, y creo que luego Fernando nos cuente un poco la seguridad que lleva algunos sistemas de almacenamiento, el fichero, es decir, no el dato, cómo se almacena, sino la información en sí misma, se cifra mediante procesos de cifrado no reversible, como por ejemplo BitLocker, que es un gratuito que viene con este sistema operativo Windows. Bueno, pues para hacer este cifrado en tiempo real sobre el disco duro del dispositivo, otra vez más se requiere una ingente cantidad de cálculo en tiempo real del procesador, otra vez, que afecta y asegura que esto ocurra. Todo ese sistema de cifrado no solamente estresa el procesador, sino también por normativa, las claves de cifrado y de descifrado se tienen que guardar en un lugar aparte. Es decir, no puedes decir, oye, mira, tengo aquí la cerradura, pero las llaves las dejo colgadas con una alcayata al lado de la cerradura. Obviamente, eso es raro, ¿no? ¿Qué es lo que dice, lo que dicen los organismos? Tienen que guardar la llave, no. ¿Qué ocurre? Que ese otro sitio tiene que ser un chip o un sistema de almacenamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que con los chips de encapsulado, Intel tuvo la brillante idea de decir, en vez de decir que el chip no es mío y está al lado, voy a decir que lo alojo dentro de mi encapsulado, pero no dentro del chip, que es un poquito de trampa. Bueno, pues resulta que sobre eso hay una disputa bastante grande y se ha llegado a determinar que el alojamiento de las claves, lo ideal, y el NIST tiene hecho también una publicación, que lo ideal es que esté separado físicamente de lo que sea, el procesador, el encapsulado o como lo llame Intel o TSMC mañana. Esa forma de guardar las claves en otro lugar se llama discreto, en un lugar discreto. Y si se guardan dentro, se llama compatible, pero no discreto. Esto es importante porque cuando estamos guardando claves tenemos que entender que las claves se tienen que comunicar de un lugar a otro de forma segura, a su vez, y se tienen que alojar y guardar en otro lugar. Bueno, pues todo esto, insisto, sigue siendo necesario tanto en la transmisión del dato que se envía de forma cifrada, hay que cifrarlo, enviarlo, descifrarlo, etcétera, como cuando se guarda en los sistemas. Imaginaos cuando estamos haciendo un sistema de modelado de inteligencia artificial, de un LLM, con la cantidad de datos que hay que consultar, y si encima esos datos tienen que estar guardados de la forma más segura posible, hay que encriptarlos y desencriptarlos en tiempo real. Por eso, cuando hacemos un modelo largo de lenguaje, un ChatGPT-3, un Llama, un Wall, cualquiera de estos, necesitamos tanto cómputo masivo. No solamente por la gestión de crear las matrices con los algoritmos de definición semántica entre cada uno de los ficheros, sino también porque si están asegurados los tenemos que encriptar y desencriptar en tiempo real. Y ya el último sería el cloud, pero aquí no voy a entender nada porque esto ya corresponde a otros. Luego, hemos visto que tenemos todos estos eslabones y hemos visto cómo cada uno de ellos tiene su enjundia. O sea, imaginaros si los ponemos todos juntos. Luego, entonces, riesgos, retos, oportunidades, bueno, y todas esas palabras
que alguien que quiera hacer una presentación en condiciones tiene que poner una presentación, porque si no está obsoleto. Pues aquí la he puesto, con el chat, ahí están las 3 palabras, ya las he colocado. Bueno, y también una imagen impactante. Resulta que el riesgo está ahí y lo estamos viendo todos los días. Y la persona, entidad, organización, empresa que solamente mire la seguridad como uno de los eslabones está abocado automáticamente a ser un problema para ellos y para el resto en el futuro. Luego tenemos que asegurarnos que miramos y nos ocupamos de todos los eslabones. Claro, yo no tengo nada de McKinsey, como se digo. Entonces, claro, pues digo, bueno, no tengo nada de McKinsey, ¿qué hago? Y dices, pero cuando no está McKinsey y yo tenía que tener estos principios, pues busco otros principios que son Gartner. Es decir, cuando falla McKinsey siempre tienes a Gartner. Es decir, cuando hay una duda de que necesitáis a una consultora que respalde información, la que queráis, tenéis que consultar siempre a McKinsey. Y si McKinsey no la tiene, a Gartner o al revés, porque siempre una de las dos tiene la respuesta que respalda lo que queráis decir, lo que sea. Si queréis decir que el Atlético de Madrid tiene 15 Copas de Europa, pues seguramente haciendo una búsqueda con las preguntas bien orientadas acabéis consiguiendo. Bueno, pues ¿qué es lo que dice Gartner en sus tendencias en ciberseguridad para el 2024? Bueno, pues entre todas estas quiero señalar que una no podía ser otra, es la inteligencia artificial. ¿Y por qué la inteligencia artificial? Porque justamente ahora lo que ofrece la inteligencia artificial son una posibilidad de hacer algoritmos malignos, suplantación de identidad o cálculo de contraseñas por sesgos, patrones, etcétera, de una forma bastante más fácil que se repetía hasta ahora, que había bastante intensidad de cálculo y de trabajo. El segundo tema es la cultura, es lo del usuario. Es decir, tenemos que asegurarnos que esto que os estoy diciendo a vosotros, pues que todo el mundo lo entiende, lo acepta. Y os pido por favor que en Navidad, en la cena de Navidad, cuando el cuñado intente hacerse listo, compréis este tipo de cosas para darle el zaja que se merece después de tantos años soportándole en la cena de Navidad. El cuarto punto que quiero hacer hincapié es que no solamente tenemos que pensar que la información y la seguridad está en un solo punto. Ahora mismo, después de entender las cosas, de la sensórica, de los vehículos eléctricos, con aproximadamente 1000 sensores y gestores de información en un vehículo eléctrico, la exposición de las formas de atacar se ha multiplicado por 1000 aproximadamente. Luego, no tenemos que defender una cosa, tenemos que defender 1000 mini cosas y cada una de esas 1000 mini cosas tiene las capas que he dicho hasta ahora. Y la última de las partes es la identidad. Lo que dice Gartner es que vamos a tener que ser mucho más sensibles con la gestión de la identidad. Seguramente empecemos a pensar que la identidad no son contraseñas, la contraseña está machacada, además en sí misma ya hemos visto que no es útil porque uno acaba utilizando la misma contraseña para todo, o para casi todo, o sea, pues eso, la combinación que hacemos todos, ¿no? De la O por el 0, el guión bajo por el no sé qué, bueno, hacemos todo, porque tenemos un poco de lo que hemos pasado por la Complutense. Tú no lo haces. Sí. La cuestión está en que tenemos que preocuparnos y ocuparnos de esta inteligencia artificial. Y otro aspecto también muy importante es que la inteligencia artificial nos permite, de una forma fácil, en segundos, a cualquiera de nosotros, ayudarnos a hacer una noticia falsa, una simulación de voz, una imagen falsa. Es súper fácil. Y podemos utilizar esto para hacernos caer en trampas a los usuarios con el ataque más básico, que es hazme esto que soy tu jefe, o hazme esto que soy tu compañero, o hazme esto que soy un proveedor, págame la factura. Realmente eso no es muy friki técnicamente hablando, es bastante burdo, es el timo de la estampita llevado a la tecnología moderna. Pero creedme, el ataque, el 70% de las pérdidas de dinero en estos momentos están basadas en lo que se llama ataque de CEO o suplantación de identidad. Que alguien recibe un correo electrónico o un SMS o algo y pica, hace clic con el dedo como siempre y pica y hace lo que se le dice que haga porque se cree que quien se lo está diciendo es quien él espera que sea. Y no lo es. Resulta que la inteligencia artificial nos pone encima de la mesa una facilidad para hacer esto, para cualquiera de nosotros, súper fácil. Y el segundo, que como esto lo están aprovechando los delincuentes para hacerlo de una forma bastante masiva,
sino que el ataque ya no solamente nos va a llegar por una sola vía, nos va a llegar por cualquiera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los tecnólogos? Tenemos que utilizar las mismas herramientas y adelantarnos a ellos. ¿Cómo? Pues si han creado un deepfake o una suplantación de identidad con inteligencia artificial, nosotros tenemos que tener sistemas de detección de controles de inteligencia artificial que tendrán que evolucionar a la misma velocidad que el sistema que han utilizado ellos. Y si ellos han utilizado un sistema de High Performance Computing en Japón de no sé cuántos trillones de operaciones, pues nosotros de alguna manera tendremos que empezar a hacerlo aquí. ¿Esto que va a provocar? Que todo lo que hemos dicho estos 3 días, a partir de ahora de seguridad, lo tenemos que multiplicar al mínimo por 2. O sea, cuando Tomás decía, no vamos a quedar sin materiales en el mercado en 2040, sí, pero si que encima metemos el factor del crecimiento de los ataques y de la ciberseguridad, como no solamente vamos a necesitar ese cómputo para hacer todo lo que estamos pensando, es que también vamos a necesitar al menos el mismo cómputo para contrarrestar el uso malo de este cómputo de los atacantes, lo vamos a necesitar más cómputo aún. Esto es brutal y tenemos que adelantarnos a todos ellos. Los organismos internacionales ya lo están haciendo, pero nosotros en cada una de nuestra actividad, cuando después estés diseñando, Beatriz, un semiconductor en la próxima fábrica que tendremos en Madrid, tienes que tenerlo en cuenta y hacer seguridad bajo diseño. ¿Qué es una vulnerabilidad? Pues una vulnerabilidad es algo que una tecnología tiene y permite que sea utilizada para hacer el mal, para obtener información, hacer un ransomware, etcétera, etcétera. Resulta que como las tecnologías están creciendo a tanta velocidad, cada una de las nuevas tecnologías no ha pasado o necesita un tiempo de madurez. Esto está claro. Sabéis que cada vez que hay una nueva aplicación, un nuevo sistema operativo, un nuevo RFC, un nuevo estándar, automáticamente ese nuevo RFC, ese nuevo estándar, esa nueva cosa, esa nueva aplicación va a tener vulnerabilidades. Y se vuelcan todos los analistas de vulnerabilidades en buscar y encontrar la vulnerabilidad. Y cuando la vulnerabilidad se encuentra, se publica en una base de datos, que una base de datos pública que se llama CEV, donde están publicadas todas las vulnerabilidades. Es curioso que esta base de datos pública es la que consultan los hackers malos para encontrar las vulnerabilidades y sobre ellas desarrollar código maligno que las ataquen. Cuando alguien encuentra una vulnerabilidad, un organismo, una universidad, tienen una ventana de tiempo para comunicársela. Si tiene buenas prácticas y no es una mala persona, una ventana de aproximadamente de un mes para comunicársela a la empresa, al organismo afectado y decirle, oye, Microsoft, Microsoft, esto que tienes aquí tiene una vulnerabilidad. Mitígala porque yo soy el MIT y lo voy a anunciar dentro de 30 días. Y entonces Microsoft se pone y lo corrige, y después de haberlo corregido, el mismo día o el día de antes, publica un anuncio y lo agrega a las base de datos de vulnerabilidades mundiales para que la gente lo conozca, pero él diga, había esta vulnerabilidad, pero ya la he mitigado con este cable, con este parche. Pero ¿qué hacen los malos malignos? Pues, primeramente, lo aprovechan, desarrollan un código, luego se lo comunican para que se publique, o solucionar a los demás, para que no solamente lo utilicen unos, sino lo utilicen muchos. ¿Y cómo lo hacen esto? Bueno, pues primeramente, una vulnerabilidad se trata de la siguiente manera. Primeramente se reconoce, y una vez que se ha reconocido, el malo crea un código, el que sea de una sola línea, de 5 líneas. Ese código lo tiene que compartir para que infecte, y normalmente lo comparte a través de un correo electrónico, de un fichero descargable, de un PDF, de un docx, de un procesador de textos. Y ahí dentro lleva el mal, y ese mal hay dos formas de hacerlo. O bien tiene un exploit que funciona bajo tiempo, es decir, se queda la mente con delito y explota en un momento dado, o empieza a infectar a otros sin explotar a alguien. Y luego ya se instala y empieza a hacer las cosas malas. No me entretengo en esto. ¿Qué ocurre entonces? Que ahora mismo, tanto en el reconocimiento, ensamblaje, con GitHub, con inteligencia artificial, con preguntar a ChatGPT-3, créame un código de 25 líneas que haga esto y esto y esto, y te lo crea, y el envío y la entrega y la falsificación de la identidad y la programación de la explotación, la inteligencia artificial está ayudando ya a todos estos hackers a conseguir. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos un riesgo enorme y justamente el 29% son ataques con ficheros y correo electrónico y el 20% a servidores. O sea que casi la mitad están en esta parte de los ataques que estamos sufriendo.
Pero no solamente tenemos que prevenir y reaccionar ante estos ataques con sus mismas herramientas, sino también tenemos que restaurar, como estaba diciendo. ¿Cómo tenemos que defendernos ante ellos? Pues tenemos que tener patrones de inteligencia artificial que detecten cuando la web no es segura, cuando el periférico está, cuando ese cifrado es vulnerable, cuando los privilegios están siendo mitigados o esa identidad con ese hash o con ese biométrico no ha sido suficientemente asegurado. Y aquí también nosotros, los buenos, tenemos la inteligencia artificial que nos puede ayudar. Cada vez que digo inteligencia artificial, o digo análisis, o digo cifrado, estoy diciendo cómputo, cómputo, cómputo. Y este cómputo normalmente se puede hacer en un servidor, pero si no, lo hace el dispositivo. De hecho, este teléfono, que es un Samsung de última generación, ya tiene una capacidad de cómputo en inteligencia artificial en trío de operaciones por segundo, en TOPS, muy similar a la que puede tener un procesador Intel de la generación actual, no de la futura de septiembre, sino de la actual. Lo siento. La verdad es la verdad. Bueno, como veis, cada vez que estoy diciendo esto, estamos cargando con cómputo necesario, masivo, a nuestros sistemas. No me entretengo en todo porque me estoy quedando sin tiempo. Y para ir terminando, todo esto se queda en la protección de los archivos, en la protección de la información y de la memoria. Resulta que tanto los archivos tienen que tener elementos de seguridad en sí mismos dentro, los sistemas de almacenamiento de datos, dinámicos, volátiles, etc., tienen que tener sistemas de protección dentro y la memoria tiene que tener sistemas de protección también dentro para asegurar otra vez más todos los eslabones. Y todo esto requiere otra vez cómputo, cómputo y cómputo. Esto me entretengo y voy a ir terminando con una palabra y es que cuando existe un ataque, una vulnerabilidad se detecta y se ejecuta y se explota, hay un tiempo desde que se ha detectado y se explota que se llama zero day, y zero day es el tiempo que la vulnerabilidad está siendo explotada y no tiene ni idea nadie que existe y campa a sus anchas. Y todos sin saberlo, pues tenemos muchos de este tipo de vulnerabilidades en nuestros sistemas y no hay forma de detectarlas porque no las conocen, y si algo no lo conoces, pues no lo puedes detectar, por mucho que digas. Luego entonces la única forma de garantizar que nos protegemos frente a lo desconocido es desconfiar de todos, de los desconocidos y verificarse de los conocidos. Y entonces cuando ellos llaman Zero Trust, confianza cero, yo lo traslado a un SOC sobre esto y lo llamo desconfianza plena. Tenemos que tener sistemas que garanticen que solamente manejamos la información de las fuentes fidedignas y de los sistemas que han sido verificados y certificados. Y ahora sí, tenemos nuestras dudas. Para asegurar que cuando estamos en esta parte de aquí, en los años 2000, la protección no solamente se trata de proteger el hardware, sino también se trata de proteger el hardware, de protegerlo frente a ataques basados en inteligencia artificial y frente a las vulnerabilidades que pueda tener el cloud. Y nada, deciros que HP hace muchas cosas muy bien, bla, 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 bla. Entonces, si os dice alguien algo, decir que os habéis visto las slides. Y para ir terminando, quiero hacer referencia a un organismo muy importante que si alguno de vosotros quiere trabajar en ciberseguridad, quiere trabajar en un organismo de referencia mundial en ciberseguridad y en cifrado, es el CCNCERT. Orgullosos tenemos que estar en un centro público, a lo mejor tiene fondos porque pertenece a defensa, supongo que yo que sea por eso, pero que es un referente mundial en establecimiento de normativas, regulación y sistemas de cifrado no reversible e hiperseguros, un orgullo. Y luego tengo que decir que hay otros organismos en Ciber, que están ahí, que manejan fondos, pero que realmente son organismos donde no hacen grandes cosas, simplemente se dedican a regular y a divulgar. Y con esto me quiero terminar en esta parte de aquí, que os pido que hagáis una foto, todos vosotros, a esta slide, que son los 10 mandamientos que mi compañero de libro de la Biblia, mi amigo Moisés, en el Antiguo Testamento, los puso cuando miraba viendo al primer interfaz humano con el cloud, que era una zarza ardiendo. El primer dispositivo de comunicación es una zarza ardiendo. Y bajó estos 10 mandamientos que yo les he modificado un poco para que hablen de ciberseguridad, pero
que es lo más importante. Y con esto termino. Espero que os haya gustado la sesión. Muchísimas gracias.